Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidos a Entre Empresarios, estrenando horario, mi querido Salvador Garrido Márquez. Martes 10:30 de la noche, aquí en Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Octavio, y muy contento de estar ahora en esta emisión nocturna de Entre Empresarios, en donde estoy muy seguro que les será de beneficio por los comentarios y desde luego para también hacer un poquito de sueño, mi querido Luis Octavio. No, todo lo contrario. Nos vamos a encargar en esta hora con ustedes de que no se nos duerman. Una disculpa si les interrumpimos ese sueño, como también nos interrumpió el sueño una noticia que sucedió el fin de semana, mi querido Salvador, y qué es lo que nos tiene hoy aquí. Pues efectivamente, Octavio, el pasado fin de semana, el sábado, Donald Trump, en un mandato ejecutivo, dio la instrucción de establecer aranceles a productos mexicanos que fuesen introducidos a Estados Unidos, así como también a productos de Canadá y China. El gravamen es del 25%, o bueno, se pretendía ser del 25%, y afortunadamente... Dijimos que no los íbamos a dormir. Sí, 25% para México, Canadá, el 10%, para China. Pero afortunadamente... Invitaste a alguien para platicarnos de esto. Sí, pero además debo destacar que se calmaron las aguas. Muy bien, pues como ya nos dio la premisa mi querido Salvador, vamos a escuchar la introducción de nuestros invitados del día de hoy en estas bonitas cápsulas que nuestra producción prepara en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Eduardo Baños, destacado economista, con una sólida formación académica en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Con más de 14 años de experiencia profesional, en la actualidad Eduardo se destaca como socio del área de precios de transferencia en Garrido Licona. A lo largo de su trayectoria, ha asesorado empresas en una amplia gama de industrias, desde hidrocarburos y energéticos hasta servicios financieros y farmacéuticos. Su experiencia abarca tanto el ámbito nacional como internacional. También nos acompaña Gilberto Ceballos, socio director líder de la región noroeste en Garrido Licona. Con más de 31 años de experiencia en impuestos corporativos, es especialista en temas fiscales, corporativos, así como de nómina, principalmente centrándose en grupos globales de la industria maquiladora y manufacturera, minería, retail, entre otros. Ha participado como asesor en temas fiscales y de negocio, que van desde reestructuras corporativas y mejoras en procesos de cumplimiento fiscal. Acompáñanos a hablar con nuestros expertos. Bien, queridos y queridas, ya lo vieron, Eduardo Baños, Gilberto Ceballos, el día de hoy están con nosotros para arrancar en este nuevo horario de Entre Empresarios, 10:30 de la noche. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Mi querido Gilberto, alias también conocido como el Primazo. Adelante, por favor. Gracias. Y esto no por otra cosa, sino porque es un modismo muy popular en el norte, ¿cierto, mi querido Gil? Correcto, Octavio. Pues venga, bienvenidos, muchas gracias por venirse a platicar esta noche con nosotros Entre Empresarios. Salvador, ya lo diste en la introducción, un tema pues que puso las alarmas y ya nos irán diciendo nuestros invitados cómo han ido sucediendo los hechos y de cara también a qué podría estar pasando en nuestro país y en la economía de América del Norte. Así es, pues Gilberto, si te parece bien, ¿por qué no nos platicas qué es lo que sucedió este fin de semana y qué es lo que ha venido aconteciendo? Y de ahí empezamos a hebrar fino para comentar temas relevantes. Gilberto Ceballos. Gracias, Salvador. Déjenme nada más empezar con un tecito de tila. Después del susto, gracias a Dios, hoy, como lo decía Salvador, las aguas se calmaron. ¿Qué pasó? Pues lo que ya esperábamos, ¿no? Hace algunos años, cuando el presidente Trump tuvo su primer mandato, estableció una estrategia similar, solo que en esta ocasión, pues sí la llevó a una instancia mayor, ¿verdad? Una orden ejecutiva en la que da a conocer el establecimiento de estas tarifas, aranceles, que pues pretenden gravar a los productos de 3 de los principales países exportadores de Estados Unidos, en concreto México, Canadá y China, con una estrategia sinceramente disruptiva, que yo no pensé que fuera a llevar a este nivel, es decir, de ejecutarla a través de una formalización como lo hizo, ya que de ser cierto, de llegar a implementarse, Octavio, pues esto implicaría un rompimiento del orden mundial del comercio, en pocas palabras. Eso es lo que yo pienso y por eso hoy creo que
la estrategia del gobierno mexicano ha sido muy efectiva en esperar, en hablar, en dialogar, y pues el resultado hoy es que podemos estar tomando un té de tila para calmarnos, para pensar, para saber qué es lo que viene, analizar y sobre todo pues estar preparados. No creo sinceramente que esto vaya a trascender más allá de lo que ya estamos viendo, pero sí seguramente el gobierno de Estados Unidos utilizará todas estas estrategias pues para lograr otras cuestiones que son, si ustedes quieren, más políticas, más de otro orden que de comercio, ¿sí? Amén del tema de la preparación, de la negociación que viene de revisión del TEMEC. Pero sí, ya saben ustedes, los temas del narcotráfico, los temas de la migración, etcétera. No creo que por ahí va más que por otro tema que hoy nos debería de preocupar. Técnicamente hablando, hoy yo no veo inclusive la manera de poder estarles diciendo a nuestros amigos del público, a los empresarios, a las empresas exportadoras, qué hacer en este momento, porque pues faltan reglas, falta información, hay que analizar reglas de la Organización Mundial de Comercio, cómo van a converger en su caso con el tratado, si existen violaciones eventualmente hoy al TEMEC con este tipo de iniciativas, en su caso de entrar, cómo tendríamos que computar estos gravámenes, en qué productos, si va a entrar escalonado, etcétera. Déjame hacerte una pregunta porque ya empezamos a tocar varios temas que me parece que son motivo de la conversación. Me regreso un poco dentro de la introducción que dio Salvador sobre la noticia per se, que fueron estos aranceles impuestos. Hoy vamos a hablar de México, porque al final del día es la economía que nos interesa y nuestra relación con Estados Unidos, más allá de que Canadá también pues está en la jugada. Lalo, esto sucede el sábado. El sábado de repente se da la noticia y se asumía que para hoy martes, digamos que estos aranceles ya iban a entrar en vigor. Pero ¿qué pasó en ese inter? Mira, creo que vamos a empezar de cómo se dieron las cosas, ¿no? Porque no es algo que se pueda dar de forma común en un gobierno, ni siquiera en Estados Unidos, la imposición de aranceles de manera como se anunció, ¿no? La primera noticia fue que se declaró como zona de emergencia la frontera. Y esto, bajo cierta ley que existe en Estados Unidos, le permite al presidente de Estados Unidos dar órdenes ejecutivas para contrarrestar lo que estaba pasando, ¿no? Y sabemos de la frontera por el tema del narcotráfico, por el tema del fentanilo, de drogas, de la migración incluso. Entonces, el presidente de Estados Unidos tomó vamos a llamarle ahorita este tema, este pretexto, para usarlo de moneda de cambio para el control arancelario como una medida de emergencia. Entonces se anunció que así iba a ser, ¿no? Ahora, mencionaste algo bien importante, Gil. ¿Esto es permitido? ¿Esto viola el Tratado de Libre Comercio? La respuesta es sí. O sea, incluso si no tuviéramos un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con algún otro país, los aranceles serían mucho menores al 25% que se está implementando. Que ahí sí quisiera, Eduardo, porque hay muchas opiniones. Obviamente nosotros desde la perspectiva país México y empresarios tenemos esa convicción de que se está violando el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y en su caso también pues reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pero me parece que también hay otras voces que piensan lo contrario, Gilberto, que no se está violando. Hay opiniones en sentidos diversos. Entonces, decir que es una violación me parece que habrá que analizarlo con mayor profundidad. Gilberto Ceballos. Sí, Salvador, efectivamente, lo hemos estado analizando y decíamos, nuestra socia Comercio Exterior, Tere González, estuvimos platicando todo el fin de semana, estuvimos muy activos. Quien Tere González además fue una jugadora importante cuando de tratados comerciales entre países se habla, ya que estuvo en la mesa cuando el TLCAN, ¿cierto? Cierto, cierto. No es cualquier persona. No es cualquier persona, exactamente. Y ella me hacía algunas reflexiones que son muy interesantes y que me gustaría compartírselas. Una de ellas es, bueno, de entrar en vigor este 25% así a rajatabla, como en principio muchos pensábamos, pues tendríamos que jugar con el 25% más el arancel normal. El clavado. El clavado, que vamos a decir en promedio es de un 3%. Y súmale que algún producto trajera componentes chinos, pues pudiéramos llegar a un absurdo de una tarifa casi del 50%. O sea, esto rompería cualquier orden lógico de comercio internacional.
implicaría realmente, yo creo que pues un antes y un después para el mundo, y creo por esa razón, insisto, que debemos de tener mucho cuidado y mucha calma antes de dar opiniones, de pretender hacer prospecciones de cambio y sobre todo esperar un poco a lo que pueda venir, hablando de lo político, que es lo que hoy está mandando a este tema que nos está afectando a las empresas. Desafortunadamente los entiendo. Hoy en la mañana tuve varias llamadas de empresas que asesoramos que me decían: Gilberto, no nos preocupamos por lo que entendí de los mensajes que Garrido Licón emitió el fin de semana en redes sociales. La respuesta es sí. No es que no se preocupen, solamente es tengamos calma, vamos a esperar un poco antes de tomar iniciativas, invertir en hacer cálculos. Insisto que hoy pues serían cuestiones que no, poco realistas, déjame decirlo así, porque faltan muchas reglas, falta mucho todavía por venir y creo que hay que calmarnos y analizar, Lalo, analizar el tratado, analizar las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Nuestros especialistas, Tere me decía: Gilberto, tenemos que analizar muchas cosas, vamos a hacerlo y estos días van a ser clave para este propósito. Oye, lo cierto, sí, perdón, adelante. Sí, yo coincido contigo, habrá que analizar, incluyendo este tema de si es violatorio o no la incorporación de aranceles a este esquema que hoy en día existe. Y el otro punto es, bueno, ¿qué pasaría en este caso si, Eduardo, tú como experto economista, qué sucedería en caso de que estas reglas sí llegaran a aprobarse? Porque nos dieron un mes, Gilberto. O sea, se pospuso. Eso hay que tenerlo claro. Es parte de la noticia. Es parte de la noticia. O sea, hubo un detente. Primero era, vamos a ver en un mes qué sucede. Eso. Voy a ver si México efectivamente cumple con lo que está ofreciendo en torno a lo que es el cuidado del narcotráfico, en torno a lo que es la migración y otros puntos. Pero, ¿qué sucedería en caso de que efectivamente llegaran a entrar? Porque también es importante analizarlo, porque no solamente es imponer aranceles, es las consecuencias de esto. Lalo, ¿qué sucedería si efectivamente llegaran a imponerse estos aranceles? Sí, y es una bola de nieve que afectaría en muchas industrias, muchos sentidos, en muchos temas, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá. Pues lo primero, pues vamos a pasar pues de lo primero, ¿no? Suben las tarifas, suben los aranceles, significa que en un 25% se incrementaría el precio de los bienes mexicanos que se exportan a Estados Unidos. Entonces partimos de ahí. Tú dirías, bueno, pues mejor para nosotros porque salen más caros y tenemos más ingresos. Pues no, porque eso al contrario desincentiva que los empresarios de Estados Unidos, las empresas, compren productos a México y mejor vayan a buscar a otros mercados donde están más baratos, por lo menos el 25%, ¿no? A pesar de que tengan que comprar de un lugar más caro, de un lugar más lejos, pero bueno, le va a salir más barato que el 25%. De pronto los tiempos a lo mejor es lo que va a jugar ahí la ecuación, porque más caro no va a ser, porque ya de entrada ese 25% te va a disparar el precio. Pero tal vez va a ser más tardado y habrá que poner en la ecuación que te conviene más, ¿no? Exacto, y algo bien importante, el Tratado de Libre Comercio, Telecán, TEMEC ahora, pues lleva en vigor prácticamente 30 años. Entonces, las cadenas de suministro ya están acostumbradas a ciertos tiempos, a ciertos precios, a cierta calidad. Entonces, empezamos por ahí. Hay una ruptura de estas cadenas de suministro, hay mayor precio en los productos que se exportan a Estados Unidos y empezamos por ese punto número uno, ¿no? Punto número dos, ahora, ¿qué pasa? Pues en Estados Unidos los productos que seguramente seguirán consumiendo de México van a estar más caros y por lo tanto, a pesar de que aquí en México se sufre, quien a final de cuentas paga ese 25% adicional, pues va a ser el consumidor final. Entonces va a haber productos mucho más caros de lo que se tenía acostumbrado y no estamos pensando nada más en temas de productos básicos como agricultura, sino hay productos muy complejos que se exportan de la industria automotriz. De la industria electrónica, de textil, etcétera. La manufactura, exactamente. Manufactura a distintos niveles. Exactamente. Entonces, todo eso se va a incrementar. El consumidor final en Estados Unidos es quien seguramente va a pagar esas consecuencias. Y no solo eso, también nos regresa a nosotros. Es un círculo vicioso porque cuando esos bienes son bienes intermedios
que Estados Unidos termina para volver a regresarnos como productos finales o productos más complejos, pues otra vez, aquí el consumidor final en México es quien a final de cuentas va a pagar el incremento de aquí, el 25%, el incremento que sea en Estados Unidos, y pues bueno, ahí estaría pues una bola de nieve, como mencioné al principio, muy complicada, ¿no? Algo que obviamente también se puede generar, y eso es importante que lo comentes, es el tema del tipo de cambio, la devaluación del peso ante esta circunstancia. ¿Es o sería probable una devaluación de nuestro peso en caso de que llegaran a aplicarse estos aranceles, Eduardo? Totalmente, y ya lo vivimos en estos días. Si vemos una gráfica de cómo se comportó el tipo de cambio, llegó en esos momentos, en esos días, hasta 23 pesos por dólar. Ya disminuyó otra vez después de las noticias que se dieron de que nos dan un mes de gracia para revertir esta situación en México, como le queramos llamar, pero definitivamente la moneda mexicana se deprecia con respecto al dólar y con respecto a otras monedas en los distintos países. Entonces, el tipo de cambio es algo que nos va a afectar. También hay una afectación más a mediano plazo en el desempleo aquí en México. Si vamos a dejar de producir o exportar a Estados Unidos productos que antes eran recurrentes y ya, digamos, asegurados, pues ahora ya no va a haber necesidad de comprarlos y la gente aquí se va a quedar sin empleos porque ya no habrá necesidad. Algo que, y me voy a adelantar un poquito a esta como conclusión, algo que es bien relevante tomar en cuenta de esta situación es que es un abrir de ojos para México. ¿Y en qué sentido lo digo? Nos gritaron, nos dijeron, te pongo un límite, un mes, pero ¿qué va a pasar en un mes? En un mes va a haber otra situación y se va a volver a tomar esa moneda de cambio de los aranceles como amenaza para lo que quiere el presidente de Estados Unidos modificar en México y en Canadá. Entonces, ¿por qué digo que es una llamada de atención? Porque si nosotros el 80%, un poco más de las exportaciones van a Estados Unidos, pues es como si tuviéramos nada más un solo cliente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es esa llamada de atención? Bueno, tal vez ya no debamos depender 100% o al 80% o al 85% de un solo cliente, y es ver la manera de diversificar nuestra estrategia de exportación, a pesar de que nos quede más lejos, buscar nuevos aliados comerciales, buscar otros mercados en Asia, en Europa, en Sudamérica, en África incluso, para que no tengamos que depender. Y si esto llegara a pasar en un mes, en un año, en 4 años o en el momento que sea, pues realmente no nos afecta en la manera que nos está afectando, porque pues sí es relevante todas las consecuencias que tendría. Sí, aquí algo que también se está comentando es, en caso de que se aprueben estos aranceles, si esto generaría una recesión en nuestro país. ¿Tú qué opinas al respecto? Pudiera ser, y la respuesta es seguramente. Cuando hablamos de temas económicos, todo va de la mano, ¿no? Y hay variables que se ven afectadas. Ya hablamos ahorita del tipo de cambio, ya hablamos de la inflación, pero también va a tener efectos en tasas de interés. Las tasas de interés, como lo hemos visto en los últimos meses, pues están tendiendo hacia la baja por la estabilidad, entre comillas, que hemos venido viviendo en el país, ¿no? Ahora, esta incertidumbre de lo que está pasando es algo similar a lo que vivimos con el cambio de gobierno en México, cambio de gobierno en Estados Unidos, la reforma del Poder Judicial. Hay tanta incertidumbre que los inversionistas se van a esperar para ver qué va a pasar en el país y ver si invierto, ver si sigo produciendo y ver qué temas van a pasar antes de yo arriesgar mi dinero, porque en lugar de una inversión se va a volver una apuesta. Sí. Ahora, Gilberto, obviamente esto todavía no sucede, por eso lo que tú comentas es que no panda el cúnico, o que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico, obviamente. Pero bueno, yo creo que ese tema lo vamos a desarrollar un poco más, Octavio, en una pausa que debemos de hacer forzosamente para efectos de, pues, tomarnos un cafecito o tu té de tila. Té de tila, para, sí, cafecito ya a esta hora. Octavio. No queremos que se nos vaya el sueño, que nos entre el insomnio. Ya de por sí las noticias pues están bastante complicadas, pero nosotros nos quedamos aquí platicando, eso es cierto, y los invitamos para que nos acompañen después de esta breve pausa. ¿A dónde? Aquí Entre Empresarios, que se transmite por Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Ya regresamos. Asesórate. 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 Asesórate.
No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Buenas noches, estamos de vuelta entre empresarios. El día de hoy platicando con Gilberto Ceballos, Eduardo Baños, Salvador Garrido, Luis Octavio Valtierra, quien los saluda, sobre los famosos aranceles que Estados Unidos estableció a nuestro país, Canadá y China en diferentes proporciones. Ya nuestros especialistas nos han platicado cómo sucedió la noticia, han habido cambios y seguramente seguirán habiendo. 30 días tenemos de periodo, de plazo, más bien de gracia, para hacer ajustes respecto a varios temas que ya en el caso particular Gilberto nos dijo que viene de la mano como moneda de cambio, temas de evidentemente narcotráfico que invariablemente nos lo ha observado no solo Estados Unidos, sino se ha observado internamente y no es ningún secreto, pero pues digamos que todos estos sirven para ponerlo sobre la mesa y negociar, que es parte de lo que está sucediendo. Estamos viendo un periodo de negociación. Y mi querido Salvador, nos decías ya en el bloque anterior y para cerrar, que hoy estamos teniendo que observar mucho más allá de lo evidente lo que está sucediendo de cara a estos aranceles que está imponiendo Estados Unidos a México. Sí, definitivamente Eduardo estaba planteando cuál sería el impacto de haber entrado en vigor estos aranceles, que como señalaba también Gilberto, no había reglas, pero déjeme pensar el peor escenario, que entren en vigor y eso sería catastrófico. Y es ahí donde me parece, Gilberto, que tú estás dando este mensaje de calma, debemos de guardar esta cautela porque todavía vienen muchas cosas que se van a presentar precisamente para evitar ese impacto. Gilberto. Exactamente, Salvador. Comentábamos ahorita en la pausa que algo que a mí me deja tranquilo es que creo que hoy los principales aliados, como hace 8 años, insisto, que hay que conocer la historia para poder entender el presente y sobre todo para tratar de encontrar buenas soluciones a futuro. Hace unos años los principales aliados de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio fueron los propios empresarios americanos. Hoy, el fin de semana, las asociaciones de manufactureros americanos, de industriales, salieron a, vamos a decir, apoyar, entre comillas, obviamente a su presidente, pero dejándole muy en claro que esta estrategia que está siguiendo va a provocar una grave crisis en los Estados Unidos, particularmente en la competitividad de sus industrias, porque no podemos olvidar, lo decía Lalo, el tema de las cadenas de suministro es un tema que se ha construido a lo largo de muchos años. Ellos son competitivos gracias al poder que esta región de Norteamérica le ha dado a su propia industria. Somos complementarios. Nosotros los necesitamos y ellos a nosotros. Es el pensar en que esto pudiera entrar en vigor como está planteado, implicaría prácticamente la misma recesión de la que habló Lalo para México, también para los Estados Unidos. Ellos también tendrían graves problemas económicos y sobre todo perdiendo la competitividad que es la que hoy le damos a través de esta integración regional que tenemos como países, es que ellos han podido competir con otras regiones del mundo, particularmente Asia, que es hoy la principal preocupación del gobierno americano. Entonces, definitivamente yo me quedo tranquilo, el té de tila me sirvió, ya estoy ahorita más relajado y les puedo decir que estoy convencido de que la visión
de nuestro gobierno, inclusive ha sido ya ejemplo para Canadá. Ya Canadá salió después a hacer lo mismo que el gobierno mexicano y me parece que eso es muy relevante. Creo que hoy México puede mostrarle al mundo que las cosas se pueden lograr con inteligencia, con prudencia. Y por ahí salió Ecuador recientemente también a anunciar algo similar. Les decía yo en la mañana, tranquilos, o sea, obviamente es alguien que seguramente quiere notarse en el mundo, pero no va por ahí. El mundo es mucho más grande que estas iniciativas que creo que pues tienen un objetivo, quizás lo logró. Vamos a poner 10,000 soldados a partir de ya en la frontera norte para ayudarlos a proteger el tema del narcotráfico, etcétera. Y bueno, por ahí va la estrategia. Qué bueno, ya lo hicimos. Eso, creo que con eso ganamos todos. Ganan ellos y gana México. Fíjate que nosotros siempre en negocios decimos que a veces ganando se pierde y perdiendo se gana. Hoy estamos cediendo y eso se puede entender como perder, pero la realidad es que dentro de ese contexto es finalmente cerrar filas con un aliado comercial y cerrar filas también en la lucha contra un tema que es muy, pero muy álgido, muy difícil y que debemos de tratar allá desde luego, y lo comentó Claudia Sheinbaum, debes de tratar también qué es lo que debes hacer Donald Trump allá internamente para evitar esta situación de consumo de droga y nosotros aquí trabajar para evitar que se siga produciendo esta sustancia que es el fentanilo, que pues lamentablemente sí se está produciendo en México hasta donde hay información en forma muy general. Y bueno, desde luego esta situación nos va a fortalecer. Ahora bien, me parece, Gilberto, que esto también, Eduardo, pues forma parte de un plan de Donald Trump en donde finalmente quiere establecer condiciones y se están sentando a negociar. Vienen acuerdos, ya sea el TEMEC y otros aspectos, que finalmente tienen que negociar con México, con Canadá, y en una negociación, pues se vale de todo. Eduardo. Sí, y lo mencionábamos, es una estrategia agresiva que está utilizando el presidente de Estados Unidos, pero yo he estado escuchando opiniones de cómo es la estrategia de toda la vida de Donald Trump para negociar, y siempre ha sido así desde sus orígenes. Entonces, lo conocemos, él no era político, él era un empresario, y su moneda de cambio, su forma de hacer negocios es de esta forma. Entonces lo está aplicando de igual manera a nivel país. Ahora, es muy delicado esta situación porque ya lo vimos, cualquier comentario incluso o hasta una publicación en una red social hace que se mueva el tipo de cambio, ¿no? Entonces eso es difícil para el país y las consecuencias que pudiera tener, incluso dentro del mismo país. Mencionábamos al principio que esto fue bajo una orden presidencial sin apoyo o sin consulta realmente del Congreso de la Unión de Estados Unidos, cuando ellos mismos también emitieron un comunicado diciendo lo que tú dijiste, Gil, que es un balazo en el pie, en pocas palabras, estar haciendo esta implementación de aranceles a productos mexicanos, porque pues obviamente tendría repercusiones no solo en México, sino en Estados Unidos. A lo mejor, y lo veremos en los próximos meses, o incluso el otro mes, a lo mejor va a ser una estrategia desafortunada que se va a seguir utilizando durante todo el sexenio, que eso sería lo peor que nos podría pasar, porque haciendo también una regresión a programas anteriores, pues México tenía un plan México, ¿no? Basado en ciertas variables y ciertos supuestos que teníamos al momento de diseñarlo, y estamos muy optimistas de que se logren las metas de ese Plan México. Ahora, estas situaciones hacen que todo esto se complique y que toda la proyección que teníamos de crecimiento y toda la proyección que teníamos de producción, de inversión, pues a lo mejor ya ni siquiera tenga nada que ver con el plan original y se tenga que hacer una reingeniería de lo mismo, un nuevo Plan México, un nuevo plan de desarrollo del país, derivado de que tendríamos que estar, adelante, Gil, tendríamos que estar además ajustándolo cada mes por estas situaciones, ¿no? Lo que te iba a decir, o al revés, Lalo, porque lo decía ahorita Salvador, ¿qué tal si el gobierno de México, aprovechando toda esta sinergia y el apoyo de los propios empresarios, los grupos de poder que son los que hoy manejan el mundo y que están en Estados Unidos, pues respaldan también el que México siga siendo justamente ese aliado que ocupan
Y yo creo que inteligentemente podemos sacar también buenos beneficios de la propia estrategia del presidente Trump, en lugar de que él siga, digamos, pensando que siempre va a ganar. 10,000 soldados creo que es muy poco versus lo que podemos ganar hoy, conociendo que hoy ya tenemos el respaldo de grandes grupos de poder en Estados Unidos que quieren y consideran que México es un gran aliado y nos necesitan, sí o sí. Hablabas justo del tema del Plan México, Lalo, y recordaba de programas anteriores que parte de la iniciativa del Plan México es el desarrollo de México per se, o sea, el crecimiento de la industria local. Yo creo que o sea, y volviendo también a las palabras de Gil, de alguna manera siempre hemos buscado la forma, hemos visto el camino, y más allá de tomar una reacción alarmista y extremista, como creo que es el mensaje que das, Gil, o sea, evidentemente estamos en una mesa de negociación, se ha platicado, irá avanzando esa negociación, pero hay que ver la parte donde vamos a obtener también un beneficio intrínseco dentro de estos cambios positivos, propositivos para la región. Y lo que sí, evidentemente, también es una piedra en el zapato, es, pues, qué tan desgastante puede ser que esta constante permanezca durante los próximos 4 años, y eso abre todavía a algo, la conversación a algo que también dijiste, pues no centremos todos los huevos en una canasta, veamos esto también cómo nos beneficia, aprovechando incluso temas como el corredor del Istmo, de cara a hacer negocios en otras regiones, mi querido Salvador. Sí, yo siempre he dicho que en épocas de crisis es cuando los negocios son más rentables. Y me parece que esta situación puede tener una arista en donde hay quienes, como en una apuesta, finalmente esto es una inversión, pero hay quienes digan, no, yo ya hasta aquí Me planto. me voy muy cauteloso, es más, me retiro del juego, y hay quienes digan, este es el momento de invertir. Desde mi perspectiva, igual que tú, así lo siento, Gilberto, debemos de invertir, porque si dejamos que esto nos consuma el temor, lejos de actuar favorablemente en beneficio de que las condiciones sean mejores, las vamos a empeorar. Y me parece que es indispensable que seamos positivos, que no nos dejemos guiar por ese amarillismo y ese lado negativo. Vamos viendo de qué manera sí suceden las cosas, vamos viendo qué es lo que se tiene que hacer para lograr convencer a nuestro aliado de negocios, en este caso Donald Trump, Estados Unidos, para que cerremos filas y aprovechemos este momento histórico para hacer crecer nuestro país. Y coincido contigo que dentro de estos aspectos que debemos de evaluar como país, como empresarios, es no poner los huevos en una sola canasta. Definitivamente tienes que diversificar tu mercado, pero no solamente eso, Eduardo. Me parece que también tienes que diversificar tus productos. Tú no puedes vivir solamente del concepto de maquila. Tienes que invertir en tecnología, en educación, en ciencia, y hacer que este país no dependa solamente de este rubro de comercio, sino también de otros aspectos relacionados con los servicios y lo que es el tema intelectual. Esto es lo que yo buscaría precisamente que sucediera en los próximos días y en el próximo periodo, porque todavía esto va para largo, Gilberto. Exactamente, yo creo que hoy tenemos que ser muy responsables como asesores, como empresarios, como gobierno, y me da mucho gusto ver que hoy pues las principales cámaras empresariales salieron a cerrar filas con el gobierno. Creo que está claro que como país solamente así podemos enfrentar una negociación de esta envergadura con un país tan poderoso, tan importante para nuestra economía. Y yo tengo claro, Salvador, que vamos a salir bien, librados de esta, como lo hemos hecho siempre, pero sobre todo creo que nuestro papel como asesores también va a ser muy relevante en el futuro. Tenemos que estar muy cercanos a nuestras empresas asesoradas, tenemos que ser muy prudentes en qué les sugerimos, en cómo aprovechar todas estas coyunturas que se van a estar presentando en el futuro. Como bien lo dices, en las épocas de crisis normalmente dicen a río revuelto ganancia de pescadores, y eso es cierto, no fallan. Hay que ver las oportunidades, va a haber muchas, ya las estamos viendo, estar muy de cerca con las empresas.
no pensar tampoco que porque no va a pasar nada, entonces no hay que hacer nada. Al contrario, hay que pescar esas oportunidades, estar atentos y siempre los primeros, Salvador, en estar ahí, pues somos los que normalmente ponemos la pauta. Entonces, me encanta que siempre estemos como firma, siendo los primeros en dar este tipo de noticias, en hacer este tipo de programas. Y pues muchas gracias, Salvador, por la oportunidad. Hablabas tú de un tema en particular, Salvador, que tiene que ver con tecnología, con capacitación, con desarrollo de las oportunidades de forma interna. Y lo saco a tema porque en alguna ocasión platicando con Gilberto, y en el caso particular de Gilberto, que tiene una presencia en el norte del país, puntualmente en el gran estado de Chihuahua, el estado grande, hablaban justo con empresarios en varias pláticas que tuvimos, Gilberto, sobre esta falta o esta necesidad de desarrollar a las personas, a los equipos, a la gente, que localmente llega a un punto donde hay mano de obra, cierto, pero ya actividades como más técnicas, más especializadas, el empresario del norte tiene que voltear hacia el centro o hacia el sur para buscar, o incluso al extranjero, para buscar a esas personalidades. Y creo que esto precisamente es una gran oportunidad de desarrollo de planes de capacitación y de tecnología. Por supuesto. De hecho, no sé si vieron recientemente me parece muy buena noticia, es que a partir de este año, por ejemplo, el ingreso al nivel medio superior está garantizado para todos los alumnos. Creo que es una de las iniciativas que se están tomando justamente para asegurar que toda la población joven tenga acceso a un nivel educativo que hoy ocupamos, porque esa es una de nuestras grandes fortalezas, ¿verdad? Hay que mantenerla, hay que capacitar a la juventud. Y entre otras cosas, creo que hoy esas son el tipo de iniciativas que tenemos que estar tomando ya, que no se habían hecho, que eso no importa, hay que ver de aquí para adelante qué sí se puede hacer, cómo lo vamos a lograr. Y sin duda creo que como país necesitamos también, Octavio, como bien dices, seguir desarrollando las regiones. Yo estoy en el norte y me parece que hay razones clarísimas de por qué el norte es tan exitoso en manufactura, por ejemplo, pero hay otras regiones a las que se les está apostando, tú lo acabas de mencionar, el Istmo de Tehuantepec, toda esa zona que hoy se tiene que, de alguna manera, fortalecer, explotar, y ya lo hemos visto, hay varias iniciativas que se están dando en ese sentido, ¿no? Muy bien. Pues mi querido Salvador, ya Me vamos parece llegando. que sería buenísimo hacer un ping-pong de negocios sobre este tema. Venga. Si te parece bien, a mí se me ocurrió. Te cedo la pelota. A ver, Gilberto Ceballos, Donald Trump en una sola palabra, define a Donald Trump. Temerario. Claudia Sheinbaum Eduardo. Estratega. Ok. La región de Norteamérica es la número 1. Ok. El reto para México es el desarrollo. Gilberto, perdón, dale. Los empresarios en México están integrados. Ok. La fuerza de trabajo en México es básica. De cara al cambio, tenemos que tomar una actitud positiva. Muy bien. Y mi querido Eduardo Baños, para ir sintetizando la plática, danos un último comentario. No tiene que ser en una sola palabra. Una última reflexión, por favor. Sí, claro, Octavio. Lo comentábamos hace poco y creo que desde mi perspectiva es el mensaje fundamental. Ya tenemos muchos años, hablé de 30 años de este Tratado de Libre Comercio y está bien que lo tengamos, está bien desarrollarlo, el mercado regional, pero esto nos hizo darnos cuenta de la debilidad que también eso representaba. Entonces, diversificar el riesgo, diversificar los mercados va a ser el punto de partida, sobre todo en este momento crítico. Gilberto, misma pregunta, por favor. Bueno, yo lo que diría es, lo he dicho insistentemente, hay que tener cautela, calma, estar muy unidos como país. Creo que eso queda claro que hoy es parte fundamental del éxito que ocupamos para lo que viene al futuro. Y jamás de los jamases perder
la esperanza en este gran pueblo que somos, este gran país que tenemos, porque ni siquiera Donald Trump, ya lo vimos, con todo y todo puede lograr desquebrajarnos, ¿no? Como aparentemente de pronto algunos piensan que este tipo de circunstancias nos pueden poner en esa circunstancia. Yo creo que estamos demostrando que somos un gran país, que hay que trabajar, que hay que tomar decisiones inteligentes y lo estamos haciendo y me da mucho gusto ver que hoy el país está en este mes, digamos, por ahí han dicho de gracia, yo creo que pues, es simplemente un mes en donde se van a cuajar muchas cosas que se tienen que cuajar para poder dar los siguientes pasos y bueno, pues adelante, ¿no? Mi querido Salvador, llegamos al final del programa. Así es, Octavio. Muy bueno. Simplemente hay que ser cuidadosos, estratégicos e inteligentes en la toma de decisiones, Octavio. Pues bueno, queridos y queridas, nosotros nos despedimos en este primer programa en martes por la noche entre empresarios. 10:30, ya saben, tienen una cita aquí con nosotros en esta misma mesa donde platicamos temas de negocio, donde traemos invitados líderes de opinión que nos vienen a platicar de sus perspectivas, pero de lo que está pasando en México y en el mundo. Así que les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Buenas noches, descansen. Nosotros los esperamos la próxima semana aquí mismo en Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, entre empresarios. Chao, bye.